Muy bien, mis estimados y estimadas que nos están aquí viendo, hemos llegado ya a casi al final de nuestra jornada, pero ahora sí que nos viene nuestra invitada internacional de hoy, que es nuestro broche de oro para el cierre de esta jornada de SOMAS 2021. Ella es Michelle Kutolenk, espero estarlo diciendo bien, ella me puede corregir después, ganadora de 5 ocasiones del premio mexicano Ariel del Mejor Sonido, y cuenta con una amplia experiencia en el mundo del sonido cinematográfico, donde encontramos obras entre muchas como El laberinto del fauno, Apocalipto, Roma, Güeros y por supuesto Sound of Metal, película por la cual su equipo recibió numerosos premios por mejor sonido, como BAFTA, el Association of Motion Picture Sound, Discussing Films Critics Awards, Gold Derby Awards, Hawaii Films Critics Society, podría continuar y continuar, pero por supuesto además el preciado Oscar recibido este pasado abril 2021. Y hoy tenemos la fortuna y el honor de contar con Michelle, con su presencia en este SOMAS 2021. Dejo con ustedes a Michelle. Muchas Gracias por estar gracias. Muy aquí. buen día a todos. Bienvenida. Te agradezco nuevamente. Ayer nos vimos un ratito. eh, Aquí ya estás, estás en el estudio, ¿no? Estoy en el estudio 2 de aquí de la Ciudad de México, que se llama Astro LX. En el estudio 1 ahorita estamos haciendo unos ajustes de una peli que ya habíamos terminado. Ya sabes, Ajá. las películas se siguen y se siguen y se siguen. Sí, por supuesto. Sí, al día siguiente de recibir el premio hay que volver al estudio. A tal cual. Sí, bien, Michelle, no sé cómo te gustaría hacer esto. ¿Quieres, nos vas a contar, nos quieres mostrar algo? ¿Quieres que lo hagamos como una Demostrar conversación? algo, te los voy a quedar a deber porque como estaba trabajando de aquel lado y tenía que hacer unas cosillas, unos ajustes y ahorita tenemos que regresar a la sesión. Pero, pues más bien tú dime si quieres que, yo supongo que una introducción o quieres hacerme alguna pregunta en particular o me presento Em, así tal cual como es que llegué al medio. Sí, la verdad es que yo he esperado ansiosamente este día, me desperté muy temprano porque tenía mucha emoción de conocerte y que pudiéramos conversar. Yo creo que sería súper lindo que nos contaras cómo entraste en este mundo, porque sobre todo pensando en que hoy en día más y más mujeres están entrando a estudiar ingeniería de audio, ¿cierto? Ingeniería en sonido. Tenemos muchas estudiantes, yo soy profesora acá en Duoc y tenemos mujeres y que muchas de nosotras, precisamente, lo que más nos interesa es el sonido cinematográfico, así que nos De gustaría mucho acuerdo. conocer tu historia. Sí, mira, en mi casa siempre se escuchó mucha música, el radio y música de todo tipo. Y como cuando tenía 14 años, construyen una plaza comercial y justo ahí ponen un cine y me queda enfrente, así, Oh, qué tal cual. suerte. Exacto, yo, qué suerte. Era súper, además la entrada me acuerdo estaba arriba y entonces podía ir y así, estaba padrísimo. Entonces, desde los 14 me encanta el cine y más o menos a esa misma edad hay que elegir si tengo que hacer como no sé si le llama el bachillerato. Espera un segundo. Sí, no hay problema. Esperamos a Michelle. Es que si no Ahí sí. se le va a acabar se le va a acabar la pila, no tiene suficiente pila. Oh, no. Entonces, yo decido, estoy hojeando una revista de profesiones y encuentro que hay algo que se llama ingeniería en audio. Entonces, digo, wow, eso está increíble y se puede aplicar a muchísimas cosas. Vaya, puede ser la radio, el teatro, también concierto, todo en vivo y postproducción de cine. Y como va un poco paralelo mi gusto por el sonido y el cine, entonces cuando yo busco una escuela combine ambas cosas. Aquí en México hay algo que se llama el Politécnico, una carrera de ingeniería acústica como tal, pero no ven Ujú. como partes de cine. Y acá en México hay una cosa que se llama ahora la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, ENAC, no sé si, y es más orientado, sí tienen algunas clases de sonido, pero es orientado como a ver toda la parte de cine. Entonces yo digo, bueno, pero yo no quiero ni uno ni otro, quiero algo que junte y funda ambas cosas.
Y así es como buscando escuelas, porque dije, bueno, pues, si no encuentro aquí, debe haber en algún otro lugar, alguna otra escuela. Y encuentro una escuela en Francia, gratuita, además. Eh, Excelente. sí, pero eran en ese entonces, eran 500 candidaturas para 12 lugares. Y ahora, que tuve la oportunidad de regresar, eran 1000 candidaturas para 12 lugares. Wow. Entonces, se imaginarán que es un poco difícil llegar ahí. Obviamente, el ir a esa escuela en donde, sí, en donde estaban viendo toda la parte de la historia del cine, incluso economía del cine, edición, producción, pero también tenía como toda, como la mitad era de hacer cosas con sonido y cine. Entonces estaba increíble. Y Y te es en fuiste de esa escuela México muy joven entonces a estudiar. ¿eh? Te fuiste de México muy joven a estudiar a Francia, ¿no? Los 19. Una niña, una pequeña. Exacto. Y entonces, esta es como mi primera escuela y ahí es donde tengo como este profesor muy querido que fue el que yo ya venía motivada, pero él me motivó aún más a seguir. Y aunque en la escuela todos empezábamos queriendo ser, sí, vamos a hacer puros discos musicales y solo vamos a hacer música, todos entramos el primer año y luego ya saliendo decíamos, ay no, todos queremos hacer sonido para cine. Como Sí, conozco esa experiencia, me pasó lo mismo. ajá, sí, o sea, Y queriendo bueno, ¿y cómo llegaste a trabajar en este equipo? Porque me parece que tú ya llevas trabajando un tiempo con el mismo equipo, ¿no? Con los que hicieron la sí, de hecho, película. por ejemplo, aquí Astro LX tiene como 12 años e incluso desde antes, llevo trabajando con Jaime Baxt desde el 2006. De hecho, mi primer película es la de Juan Rulfo en el hoyo, luego la segunda, la de Patricia Arriaga, La última mirada, y mi tercera ya es El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro, así, en marzo tal cual, el 2006. ¿Cómo llegamos a trabajar en este equipo? O sea, entonces yo he trabajado con Jaime, pues, todos estos años, por decirlo de alguna manera, empezando como su asistente, pero luego ya siguiendo como él, acá hay una consola de 2 operadores, entonces uno está haciendo diálogos y música, que es él, y yo estoy haciendo efectos incidentales y ambientes, que es mi parte, y tenemos como un sistema dividido de computadoras. Yo tengo una de efectos, una de incidentales, una de ambientes, y él tiene su compu de diálogos y su compu de música. Y entonces, generalmente siempre hemos estado trabajando juntos y llegamos al proyecto porque el director quería, pues la película es algo muy especial de cómo un bataquero se va quedando sordo y cómo es toda esta pérdida de la audición y cómo es cuando ya recupera la audición y se juntaron el director y Nicolás Becker, el artista sonoro, un año antes de empezar a filmar, para, para como recopilar como testimonios de todas estas personas que están perdiendo la audición. No hay dos que exactamente escuchen igual, entonces eso les consultaron a audiólogos, se metieron en una cámara anecoica en Francia, en donde no hay nada de reverberación. Entonces Claro. puedes oír incluso, vaya, el latido de tu corazón, tus respiraciones, los huesos de la mandíbula. Y Claro, cómo fluye la sangre por cerca de tus oídos y qué sé yo. sí, sí, Sí. entonces, con todos estos testimonios y con audiólogos y todo esto, e incluso, por ejemplo, cuando te metes a una piscina y cómo oyes, cuando alguien te está hablando desde afuera de la piscina, todas estas como fueron como todos estos elementos y texturas que junta Nicolás Becker. Pero él, está juntando todo esto, pero él tiene que buscar un lugar en donde mezclar la película. Entonces, como la primera parte es ya el sonido directo, la segunda parte la edición y diseño y supervisión, y ya la tercera parte como la mezcla. Entonces él está buscando algo, alguien, un lugar para esta tercera parte que es la mezcla, y haciendo, porque Nicolás es como músico, trabajó gran parte de su carrera es haciendo incidentales. Entonces, él tiene mucho esta cosa de cómo crear cierto sonido a partir de cuáles y cómo combinarlos.
Entonces él está buscando, está trabajando en un disco musical, porque también hace música y hace de todo, en Nueva York con Leonardo Heiblum, que es un músico mexicano. Y entonces le cuenta de la historia, le dice, necesito dónde mezclarlo, pero que no sea tan convencional, pero al mismo tiempo que sí podamos explorar muchas posibilidades. Y Leonardo Heiblum, este músico mexicano, le dice, pues tengo el lugar perfecto y el equipo perfecto para ti. Y es cuando le dice, podrías ir a Splendor Omnium en Tepoztlán y le llamas a Jaime y a Michelle para que mezclen la película. Hay un mixing house en Splendor Omnia, que es Carlos Cortés, que él hizo como un aproximado de 3 semanas de la película, y luego ya llegamos Jaime y yo. Obviamente, previo a esto nos ponemos de acuerdo cómo va a ser el flujo de trabajo, ya con Nicolás, pues es un honor trabajar con alguien que tiene una trayectoria súper impresionante, y entonces en realidad llegamos a la película sí por recomendación, pero también por trayectoria nuestra también de cosas que ya Por habíamos hecho. supuesto. Y qué buena recomendación, qué buen match fue ahí con Nicolás, Sí, ustedes y sí, Nicolás, de ¿no? hecho entre Nicolás Becker, que es el francés, que además es altísimo, y Bach, que además es un poco más chiquito, era divertido entonces verlos ahí, ponerse de acuerdo en ciertas cosas. Entonces llegamos, sí, a la peli por eso, sí por recomendación, pero sí por mérito, y Carlos Cortés hace estas 3 semanas primeras en Splendor Omnia, vemos la película pegada en continuo por primera vez junto con el director, porque ellos están trabajando como secuencias pequeñitas y luego Claro. ya se pega la película y ya la vemos completa, ya que esté como un first pass, por decirlo de alguna manera. Y yo tengo la manía de que tengo un cuaderno, tengo una pluma y empiezo a apuntar código de tiempo, cambio, código de tiempo, cambio. Como mi lista Santa Claus. Me digo mi sandwich y ya me Claro, hice. a medida que vas viendo la película, inmediatamente vas imaginando cómo debería sonar esa película, ¿no? Sí. De hecho, bueno, entonces esa vez hice 600 notas de Wow. Sound of Metal. Pero, por ejemplo, lo que es curioso que lo menciones porque ahora justo me mandaron un guión a leer y no solo, o sea, no solo viendo la peli imaginas cómo debería ser que suene, pero incluso leyendo el guión, le Leyendo el guión. escribí al productor, le dije, leyéndolo yo ya me imagino en cómo debe de sonar. Es increíble. Y entonces ya llegamos, y yo tengo una lista de 600 notas de la película, y entonces el director dice, ¿qué? Y dice, bueno, Jaime le dice, bueno, danos chance de trabajar toda esta tarde para proponer un cambio, sobre todo en el concierto de inicio. eh, y cuando ya regresan en la noche, ven que los cambios fueron suficientemente buenos y dicen, bueno, ok, pues continúen por ahí. Y es de las pocas veces en que uno de los productores sabe que lo mejor para la película tal vez es explorar más tiempo, ponerle más atención, y nos dio esa libertad de decir, obviamente no hasta el infinito, pero sí poder contar con el tiempo es también sí, súper importante para poder hacer bien las películas. Michelle, y esta primera vez que tú creaste estas 600 notas, ¿tenías idea de lo que se trataba la historia antes? ¿Habías leído un guión o era solo tu primer En encuentro con la historia? En este caso, como fue por invitación cuando ya Nicolás estaba trabajando, solo yo me preguntaba, pero ¿cómo nosotros sí oímos y además nosotros trabajamos del oído aún más? Sí, eh, em, ¿Cómo va a ser esa transmisión de poder recrear algo de alguien que no oye cuando nosotros en realidad sí oímos? Y sí, fue una interrogante me cuestioné mucho tiempo hasta que llegamos a ver la película y vimos que en realidad Nicolás había todo como paleta de sonidos distintos, porque además él tiene claro. muchísimos tipos de micrófonos, incluso, por ejemplo, grabar la quijada de Riz cuando ya está así de que no sabe si qué le está pasando, si sí puede oír bien. Incluso construyeron un micrófono que le pusieron adentro de un estetoscopio para así, te estoy grabando aquí directo. Micrófonos de contacto, micrófonos
hidrófonos también, para todo lo que es todas estas texturas, entonces es en la sala de mezcla que las depuramos y empezamos pues a depurar y a mezclar. Y ese proceso de mezcla, aparte de esas 3 semanas, tomó otras, fueron 10 semanas en total allá en Splendor Omnia y 7 semanas aquí en Astros. Es una mezcla como de meses. Vanessitas están locas. Oye, ¿y qué tan importante es para ustedes la manera en que está narrada la película también? Porque, por ejemplo, pasa que el protagonista, ¿no? Después del concierto inicial, aparece preparando el desayuno y después aparece preparando el desayuno de nuevo, pero cuando ya no oye bien. Ajá, eso Entonces, fue. ¿cómo es importante para ustedes la manera en que está narrada la película para que el trabajo sonoro funcione de manera efectiva? Es que justamente, por ejemplo, desde que tenía Darius, el director, el guión, yo creo que mucho es también, por ejemplo, de hacer como un guión sonoro, en realidad. Porque, por ejemplo, y todos esos son incidentales recreados. O sea, hicieron como, vamos a necesitar del sonido directo, tenemos esto, y hacemos un spotting súper claro de lo que vamos a grabar, porque, por ejemplo, cuando está haciendo el jugo verde, obviamente es una combinación de sí es el sonido directo, pero sobre todo es un efecto y aparte está esta parte del incidental. Entonces hacen como que ven la película y anotan todos los sonidos que deben ser grabados para añadirle. Por ejemplo, las gotas de cuando está haciendo El el café. café, obviamente eso es un incidental. Cuando él está haciendo ejercicio, sí es un poco de directo, pero también obviamente hay y sus respiraciones del directo y pues movimiento también como incidental. Entonces, es una planeación que realmente creo que si se toma se planea súper bien, yo creo que puede llegar a ser una cosa muy, muy padre. Sí. Bueno, y con respecto a tu manera personal de trabajar, cuando a, a crear estas notas, ¿no? Y a desarrollar como un flujo de trabajo para una película en particular, ¿lo tuyo es más como instintivo o tienes un método que siempre utilizas y que no te falla? ¿Cómo te gusta abordar las distintas producciones? Pues supongo que no hay una manera correcta y que cada quien tiene como su manera de hacer las cosas. Pues podría decir varias cosas. Por ejemplo, cuando estaba, o sea, hay que ver, por ejemplo, yo no soy de los que ven solo o cine de acción de Hollywood o solo cine de autor francés. El Claro. chiste es tener como y ver muchísimas. También me gusta, y una de mis prácticas es de ver muchísimas películas. No importa que tal vez diga, ay, bueno, es una película de animación para niños, por ejemplo. Luego hay muchísimo trabajo de sonido en esas películas, pero es como justamente escuchar otro tipo de música, eh, ver otro tipo de cine, e incluso a veces siento que todas las artes en realidad están como ligadas y ciertas cosas y ciertas cositas como que te van, las vas como absorbiendo como si fueras una esponjita. Es lo que me pasa, que entonces voy al cine, veo, y luego ya cuando estoy trabajando se me viene a la mente lo que a lo mejor vi, oí, y luego había esta broma que hacía a veces que siempre el fin de semana está trabajando en película, llegaba el lunes, porque el domingo había ido al cine y el lunes llegaba, es con tal película, le hicieron este sonido, así que ahora hay que aplicarlo a esta película que vamos a hacer ahora. Y es eso también, es aprender de los directores. Y, por ejemplo, yo tengo este instinto de cómo puede ser que primero la película me guste a mí y después decir, bueno, si me gusta a mí, bueno, y al director obviamente, y al productor y a todos los demás, pero como mixer en esta parte que nos toca, como tercera etapa final, la propuesta primera es de algo que me guste, que, por ejemplo también si trabajo con Jaime, que a los dos nos guste y se lo proponemos al director y vemos si hay que hacerle ajustes o va por ahí y ya, no seguimos.
Entonces, en realidad, y luego también, por ejemplo, si vemos las películas y hay tantas notas y hay poco tiempo, entonces, pues priorizar tales notas. Por ejemplo, si de las 600 notas, tal vez, Jaime en realidad solo dijo, bueno, yo solo tengo cuatro. El concierto del inicio, cuando se va quedando sordo, cuando le ponen el implante y el final, o sea, toda la película. Entonces, Claro, prácticamente. Entonces, es sí, de proponer, al director, de ver si eso le gusta y crea esta como confianza para que entonces tú puedas, proponer más cosas, que fue lo que pasó justamente en Sound of Metal, que como ese primer día del concierto hicimos una nueva versión que le gustaba más al director, entonces dijeron, bueno, está bien, a ver, sigan por ahí, sigan por ahí, sigan por ahí. Ah, esta cosita no, creo que debería estar así. Ah, bueno, se hace ese cambio. Y entonces es así como se adquiere la confianza y por eso también tuvimos tanto tiempo para hacerla, porque en realidad esta es una película que mezclamos antes de la pandemia. No sabíamos para nada que, o sea, yo jamás imaginé que le iban a nominar a todos estos premios. Sí sabía que era una película especial en sonido porque se presta para justamente el personaje principal es el sonido y pues se pueden crear muchas cosas. De hecho, hubo varias como propuestas que les hicimos de cómo debería ser y ellos decían, sí, es cierto, hay que hacer aquí. Y también tuvimos la fortuna porque todo esto se pensó Theatrical 5.1, la mezcla, pero al final la compró Amazon y pues había que también hacer la versión estéreo. claro. Y esa versión estéreo había la opción de tal vez hacerla con un plugin mágico en offline o hacerla como más a mano. Y en este caso, afortunadamente se decidió que a mano, y con Jaime hicimos también todas estas versiones, pues la versión que está ajá, en Amazon. Qué suerte, o sea que la versión que vi yo también es de ustedes, porque yo Sí, solo la pude ver en Amazon. sí, sí, porque, porque también pensábamos, si se lo damos, o sea, estuvimos todas estas semanas en el proyecto, sabemos cómo suena la película, sabemos cuáles son las cosas que quería, estuvimos con el director, nos acordamos de cómo, qué notas decía el director, notas decía el diseñador, y entonces esas se aplican también para que el estéreo quede muy similar. Claro. Oye, y en cuanto, bueno, mencionabas una cosa súper importante ahora y es que cuando uno está involucrado en una producción, te guste también la producción como espectador, ¿no? ¿Qué les pasa con esta temática en particular de la película? Porque a mí me pasa que, bueno, la vi, es bastante angustiante y cuando la vuelvo a ver, me angustia de igual manera pensar en que algún día me puedo quedar sin oír, ¿no? Sobre todo para nosotros que los oídos son nuestra herramienta principal. ¿Y qué les pasaba a ustedes en ese momento? ¿En algún momento se Pues cuestionaron? justamente, por ejemplo, Nicolás tiene a su asistente, que es su brazo derecho, prácticamente Carolina Santana, que también hay que mencionar que ella estuvo en toda la parte de la edición con Nicolás Becker. Por Ajá, ejemplo, a ella le daba mucho miedo decir, ¿no? ¿Cómo trabajar en una película en donde el personaje principal se casó? Ella también toca la guitarra y dice, no, entonces, ¿cómo no? No. Y, por ejemplo, en mi caso, yo lo vi más, es una película, hay que tratar de hacerla lo más, pues de sentir que eres tú el personaje, pero realmente no me dio tanto miedo. A Jaime sí, por ejemplo, él dijo, no, 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 ¿cómo que vamos a hacer una película en donde alguien se queda sordo? Para nada. Pero luego ya en realidad lo aceptas y lo que pensábamos mientras estábamos haciendo la mezcla era más, sí que nos guste y que parezca auténtico también, que te sientas también dentro del personaje y que tengas mucha empatía también con él desde el claro. principio. Sí, pues y en ese caso es súper vital el rol que tiene el trabajo sonoro que hicieron ustedes, puesto que la película prácticamente no tiene música, ¿no? Me Pues, fijé ayer que tiene unos pequeños momentos incidentales. es que sí tiene mucha, mucha música, pero y es justamente, no una tendencia, pero lo he visto en otro par de películas, en donde en realidad, claro que tiene música, pero son como más unos pads largos, Claro. parecen como
tonos y tal vez se fusiona tantito con los efectos. Y eso lo he notado en otras pelis en donde también parece que no tiene música, pero en realidad están usando la música junto mezclada a los efectos. Claro, Y que es como actúa como un efecto más que separado música con los efectos, ¿no? pero sí había un Mizuki. Sí, pero me pasaba mucho eso, que la primera vez yo sentía que no Ah, tenía música y ayer me di cuenta cuando la volví a ver que, decía, "Ah, claro, no tiene esta", pero son muy incidentales y que de repente hay cambios muy bruscos que te sacan de un mundo y te meten a otro y eh, exacto. Eso es algo que a mucha gente como, no sé si desconcierta, pero preguntan, ¿pero que estos cambios tan bruscos eran a propósito? Claro, por supuesto. porque sí, porque, por ejemplo, hacer la película de él quedándose sordo y haber tal vez continuado con como, em, pues su sordera durante toda la película habría sido como muy flat y aburrido y no tendría como mucho caso. Entonces también la edición de imagen está hecha, de hecho el editor de imagen antes era, o no sé si sigue siendo baterista, entonces también tiene estas cosas que tiene estos cambios que son muy bruscos y también llega a cierto punto de, por ejemplo, cuando ya está en el desconfort de que ya no está oyendo y te lleva al límite y ya de repente sales al mundo exterior y entonces ya dices, qué bueno que sí, sí estoy oyendo bien todo lo que tengo Sí, que sí, oír. porque de verdad logra meterte en la cabeza del protagonista y es bastante angustiante, o sea, y luego tienes el cambio y te da el respiro así como, ah, no, yo sí puedo ir todavía. Sí. Pero sí, todo eso está pensado, sí, justamente. Y además, en mix también, por ejemplo, es un tipo de mix que estos cambios bruscos, bueno, depende del director también, pero le gustaba mucho así, como ponerle el ritmo a toda la película. Ajá. Mira, tenemos una pregunta que ya está desde hace rato, pero Bien. dice, bueno, estás hablando ahora que tu rol fue trabajar con los efectos, ¿no? Y los ambientes, pero ¿cuál es tu área normalmente de especialización? ¿Realizas otras labores en otras El, producciones? normalmente, por ejemplo, es que varía mucho de, por ejemplo, de película en película, pero normalmente si trabajamos en la otra sala acá en la Ciudad de México, en Astro LX, como es de dos operadores, Jaime normalmente hace los diálogos y la música y yo mezclo los efectos ambientes e incidentales. Lo que pasó con Sound of Metal y por lo que tengo un crédito de Dialogue Editor, podrá ser tal vez la razón de la pregunta, es porque ya llegando ahí y viendo toda la película como la vemos toda entera, nos damos cuenta que en realidad los diálogos tenían que ser mucho más naturales contra lo que es. Y en este caso, yo creo que el editor de diálogos, como no tenía alguna otra referencia de qué ambientes le van a poner o qué músicas, no sé qué, se había pasado un poco del proceso y hubo que rehacer varias partes. Entonces, como que mi especialidad, sí definitivamente es la mezcla de efectos incidentales y ambientes, pero también sé hacer obviamente mix de diálogos, editar diálogos, que sería mi otra como semi especialidad. Claro, pero el proceso creativo de, ¿no? de los efectos y los ambientes es como casi orquestar, ¿no? Sí, claro, y claro, me encanta y hacer sentir que estás dentro eh, pues de los espacios, porque finalmente te transporta el sonido a otro lugar. Así es. ¿Hay alguna película que te haya provocado una inspiración brutal en algún momento Sí. o de alguien más, ¿no? Que esté dentro de la industria que tú admires mucho dentro del trabajo Uy, sonoro? sí. De ¿Muchos? las, uy, sí, de las películas que más, yo creo que me impactaron sí pensaba, era, por ejemplo, la primeritita de Matrix, cuando salió. Visualmente y auditivamente era totalmente nueva. Entonces es que cuando el sonido te transmite esas emociones, si vas a ver una película y te transmite esas emociones, entonces yo digo,
pero ¿qué es esto? A mí me gustaría hacer eso mismo en estas películas al público. Entonces está Matrix, está Snatch de Guy Ritchie, que me gusta mucho, Requiem for a Dream, también, por ejemplo, tiene un sonido muy padre. Amélie Poulain, por ejemplo, también me acuerdo que tenía unas cosas de sonido padre. Y ya más recientes, pues obviamente, que Ford contra Ferrari, por ejemplo, estuvo increíble. Eh, Luego de las últimas, ¿cuál es la última? Todavía no he ido a ver, bueno, se supone que sí, Dune, que ya es una También cosa. lo tengo pendiente, sí. Ajá, pero me gusta ver mucho tipo de cine. Mad Max, por ejemplo, la última. Bueno, también obviamente cuando las nominaciones, obviamente ya había visto Mank, que tuve la suerte de verla en un cine y no es como es una cosa en Netflix, pude ir a verla al cine y sonaba bastante bien. La otra, Tenet, de Christopher Nolan, De también Nolan. la fui a ver en IMAX, por ejemplo, también me gustó mucho. Y bueno, estaban las otras, Soul, Greyhound y News of the World, que eran las otras como conominadas. Y por ejemplo, dentro de estas como conominadas hay alguien a quien admiro mucho, que es el que me mezcló Greyhound, que normalmente es el mixer de Tarantino. Entonces, por ejemplo, él es alguien al quien admiro. Y, por ejemplo, justamente también yo sigo a otras chicas, mixers, sonidistas, y me encanta porque, por ejemplo, hay una que mucho que se llama Laura Hirschberg, que ella mezcló, por ejemplo, Inception, y por Inception en el 2011 le dan el Oscar por mejor mezcla. Entonces, claro, cuando ella se gana, o sea, ya la seguía desde antes de otras pelis, cuando ella se gana el Oscar a mejor mezcla, yo también estoy así como de emocionada y digo, wow, qué bien, por fin, porque creo que es la primera mujer en mezcla, porque vaya, se divide en directo, supervisión y ya mezcla. Y era como creo que es la primera en mezcla. Ha habido otras que han ganado en supervisión y ha habido otras que han ganado en directo. Pero Claro. claro, tengo muchos, así. Yo soy fan, yo fui así. Pero esa subdivisión ya no existe más, ¿no? Ahora es solo mejor sonido. Ahora este es el primer año en que lo combinaron a mejor sonido. Había un debate, porque siempre estaba como la edición y la mezcla, así Best Sound Editing o Best Sound Mixing, porque finalmente son partes independientes. Claro, Y ellos, pues durante mucho tiempo dije que pues son dos partes diferentes. Puede haber una buena edición, pero puede haber una mala mezcla, o puede haber una muy buena edición y mala mezcla, o al revés. claro. Entonces, sí, decidieron combinarlo ya en un solo premio. Es el primer año que hay. Creo que regresan a eso. Sí. Quería preguntarte un poco, hablando ya de en rasgos más generales, de cuál es tu visión o tu opinión con respecto al sonido dentro de la industria. Hablábamos recién con nuestra invitada anterior de cómo por lo menos lo que nos sucede en nuestra industria nacional acá en Chile es que siempre el que le queda el del presupuesto es al departamento de sonido en las producciones. ¿Cuál es la realidad en México, bueno, y en Estados Unidos, ustedes que están más cercanos a ese mundo, ¿no? Pues, por ejemplo, dos cosas. Sí, lo del presupuesto del sonido sí es cierto que sí, por alguna razón lo castigan más porque es de las partes que ya vienen después, sobre todo en post de sonido, porque todavía para rodaje supongo que estará un poquito mejor. Acá en México es cierto que quieren de repente que sea más rápido, así de bueno, bonito y barato, ¿no? Claro. Casi, casi, casi. Y justamente hace no mucho fue un Zoom de mix sessions que hacen, que una vez al año se juntan como todas las tecnologías de Estados Unidos en los grandes estudios de Sony allá en Hollywood.
y hubo como este Zoom de un día y todos hablaban mucho de, sí, 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 sacamos esta tecnología para ahora hacerlo, algo que hacíamos en 5 días, ahora la vamos a hacer en medio día. Y todo era como un speech hacia cómo hacerlo más rápido y más barato. Y yo siempre me preguntaba, bueno, ¿y dónde queda hacerlo bien? O hacerlo con sentimiento, o hacerlo con transmitiendo algo, porque ya esa es una cosa que incluso en Estados Unidos están peleando. Acá en México también es cierto que queda más castigado el presupuesto de sonido, pero por ejemplo, en nuestro caso con Jaime, que hemos trabajado juntos todo este tiempo, siempre estamos como por que no, que si el sonido, o sea, que la diferencia no es que yo te cobro más barato, vente conmigo, ¿no? Muchas veces podría llegar a ser, sino mira lo que puedo hacer, consigan el dinero para para hacerlo, pero creo que también viene un poco desde la cultura y la educación también, por ejemplo, en las escuelas de cine, de darle la importancia también al sonido. Y por ejemplo, desde el guión ahora, justamente con Colombia hicimos, me invitaron afortunadamente a hacer un taller en donde ya pensaba en el sonido desde el guión y ya está escrito. Y por ejemplo, justamente ese es un guión, bueno, eran guiones latinoamericanos. Ahora tuve el chance de leer un guión gringo y me sorprendió cómo ya tenía muchísimas indicaciones de sonido desde ya apuntaba, se oye esto, se oye esto, se oye esto, se oye esto. Y entonces tener toda esa preparación también es súper importante. Y sí creo que hay que, ¿cómo decir? Pues valorizarlo, porque realmente el sonido es súper, súper importante. Luego dicen, ay, bueno, ya lo arreglamos en post, o el sonido, luego, Sí. pues vemos qué hacemos con él, pero desde la buena captura del sonido directo, por ejemplo, ya empezando con eso, el buen micrófono, los buenos, hasta las pilas si están nuevas, y, o sea, y la temperatura, y, o sea, son muchos detalles pequeños que hacen que, bueno, que si ya tienes un muy buen sonido directo y ya tienes un buen editor y ya lo mezclas, pues es como tratar de seguir un camino en donde no esté tan castigado porque queremos todo ya rápido, 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 rápido. Justamente ahorita estamos haciendo una película en donde el último día que me acuerdo que conté en qué día íbamos en el día 71 de mezcla o algo así. 71 días de mezcla son De como, mezcla. sí, de mezcla, de mezcla, o sea, Solo mezcla. sí, y hoy, ayer hicimos más mezcla, pero hoy vamos a hacer ajustes porque le quito ciertas, pedacitos. Pero, por ejemplo, este director que también ama el sonido, pues dice, pues sí, sí le quiero dedicar todo este tiempo. Y hay muchos directores que también piensan en sonido y dicen, les emociona el sonido. Y también se trata de proponerles cosas, obviamente no siempre es de proponer y proponer, porque hay muchos directores que lo tienen bien claro y que te dicen, no, 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 a ver, tú vas a hacer esto, me lo pones así y ya está, y tienen Claro. sus ideas casadas. Pero yo creo que sí, 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 ahí está como empatía y de decirles y también no dejarse. Por ejemplo, si me dicen, ay, vas a aceptar esta peli con tal de de tener el dinero, pues entonces, y bajándome a fuerzas, pues prefiero, a lo mejor tal vez habrá películas que se fueron, pero por lo menos así, en nuestro caso es como esta, de decir, no, las películas que vamos a hacer, las vamos a hacer bien, y sí, necesitamos hacer el tiempo, y justamente a veces ni, por ejemplo, saben que no nos hablen si va a ser una película de 3 días, o una película de un día, o de 3, o de una semana, ni siquiera nos hablan, porque dicen, no, ellos van a hacer películas de no sé cuántos, días, pero lo que sí es cierto es que en el tiempo también puedes explorar y hacer cosas. Y entonces eso también es una ventaja. Sí. Es una ventaja que
se puede realizar, ¿no? Sí, Hace pero una gran también diferencia. es mucho de preplaneación, porque también hay veces en que se tienen que rehacer cosas o por algún error o sea, por falta como de atención también podría ser. Y se puede arreglar y se puede, pues, luchar por pedir más tiempo. Sí. Hoy yo he estado muy sumida en mis propias preguntas, pero Sí, tengo que pasarme ahora a las preguntas que nos están dejando nuestro público. Están todos muy encantados con tu simpatía, tu generosidad de compartirnos tu experiencia, pero ya empezaron a aparecer algunas preguntas ah, técnicas sí, tú di. sobre software que Ajá. utilizan normalmente. Pues normalmente pues Pro Tools, porque es como el software de intercambio. Por ejemplo, allá en Splendor había, o bueno, hay dos HDX como players. Si por ejemplo usas una player que, bueno, en Sound of Metal fue diferente, pero una player de diálogos, por ejemplo, y música, y otra player de efectos y de ambientes e incidentales. Acá hay y bueno, y la recorder, que también es aparte. Acá hay justo una para diálogos, una para música, una para efectos, una para ambientes y otra para incidentales, para tenerlos separados. Y técnicamente, pues, HDX, ¿qué más te puedo? Era allá, por ejemplo, en Tepoztlán, había, o bueno, hay una S6. Entonces, realmente dependes mucho del channel strip y de cómo hagas tus configuraciones y el channel strip que le pongas. Pero lo que sí hicimos en el caso de Sound of Metal, que nos traíamos stems de Splendor y acá en Astro sí los pasábamos a través de una consola digital de 512 canales, pero por ahí sí pasa el sonido. Es como la Euphonics aquí atrás, sí Ajá. puede tener sonido, pero también puede ser in the box. Entonces el trabajo de allá de Splendor lo hicimos in the box, pero trajimos stems que ya pusimos acá en una player que de hecho es un Fairlight. Pusimos los stems en el Fairlight, pasaron por la consola que es una SSL y regresaron y se grabaron en el Fairlight. El Pro Tools, no sé si ya es 48 bits punto flotante con las nuevas tarjetas HDX, pero por ejemplo el Fairlight, ese está ahí desde hace que se hizo este estudio, es 70 bits punto flotante. Todos los masters de Sound of Metal los hicimos de aquel lado con el Fairlight. Sí, el Pro Tools obviamente, porque también es práctico, pero cuando se van grabando las cosas, sí las hicimos pasando por la consola y hacia el Fairlight. Ajá. Sí, me imagino deben tener unas máquinas poderosísimas para manejar ese tipo de sistemas, ¿no? Pues no te creas, o sea, solo es cosa también de decir, de planeación y de decir, bueno, por ejemplo, uno de los que sí nos trajimos así en muchísimos, en dos stems, me acuerdo, fue por ejemplo el concierto inicial. Y por ejemplo dices, bueno, el concierto inicial tiene todos estos instrumentos, hagamos el stem y fue lo que hicimos. Incluso había un stem de las batacas, ese conteo que hace él, le hicimos un stem. Luego un stem del bombo, un stem de la tarola, un stem de los toms, un stem de los hi-hats, de la reverb, si había un stem de la guitarra, si había un stem de ella gritando, si había cosas de él también, eso era otro stem. Entonces ya que trajimos y grabamos todos esos stems, los trajimos y los pusimos en el Fairlight de acá, pasan por la consola y todavía haces proceso ahí adentro. Sí. Bien, tenemos, antes de que se nos vaya el tiempo, tenemos algunas otras preguntas. Claro, tú dime. Em, Mira, volviendo a la idea de convertirse en el personaje o empatizar con sus realidades Ajá. para retratarla a través del sonido. Dice, específicamente para el trabajo de Sound of Metal, ¿cómo Ajá. reforzó o implementó este camino hacia la empatía con la situación del personaje? ¿Cómo acercarse a una realidad como la pérdida de audición desde la vereda de alguien que en realidad sí oye?
pues justamente todas estas investigaciones y entrevistas a otras personas, tratar de entenderlas, luego sí ponerse en la situación del personaje. Dentro de todas estas texturas, cabe mencionar nada más como cosa técnica que incluso el IRCAM, que es este instituto de recherche en Francia, el IRCAM, eh, hizo un plugin específico a Nicolás para que él Wow. ajá, pudiera entrar, si quería entrar voces, y separaba ciertas cosas y podía aumentar o disminuir las transientes y el tipo de distorsión. Entonces, Claro, y la manera en que se modificaba el contenido armónico. exacto, pero además uno imaginaría que es como un solo audio file, pero en realidad lo que son layers que tienen las texturas y que combinados hacen eh, pues como conjunto de cómo es que se queda sordo. Y justamente en esta parte de la activación, como saben que tenemos los dos oídos y que eso es lo que hace que tengamos la direccionabilidad de las cosas y bueno, y la distancia también, que se creía que cuando estuviera activado, si a él le cortaban esto, no iba a saber de dónde vienen las cosas, porque entonces ya no puede hacer esa conexión con su cerebro de decir, están hablándome por allá, o yo qué sé. Entonces había una primera propuesta en que todo venía de todas partes y no funcionaba como muy bien cuando ya está con la doctora y le activan el implante. Y entonces ya después estaba todo así como una gran burbuja. Y yo al día siguiente llego con Jaime y yo le dije, ¿por qué no probamos mejor hacer como una burbuja aquí, luego otra aquí, y luego hacemos una gran burbuja así? Y todo es eso, porque realmente no hay tal em, direccionabilidad. Y además incluso no sabemos cuántos meses lleva él sin escuchar, pero justamente se trataba de que fuera un shock también al espectador. Y además el espectador está esperando que ya va a oír bien, que todo se va a solucionar, que va a ir Claro, todo. queremos el final feliz. Ajá, exactos, pero a la hora que en realidad pasa lo opuesto y que él pide switch, cambio, no, esto no, switch, cambio, no, esto no. Entonces es pues un poco desconcertante eso también para el espectador. Y dices, bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Nos ha pasado en proyecciones y justamente ahora, por ejemplo, en un par de proyecciones que hicimos de Sound of Metal, justamente preguntan, ¿pero de verdad es así? O sea, así. Y, por ejemplo, en esta proyección había alguien que tenía un implante y justamente dijo, es justo esto lo que yo oigo, es justo esto. Y al día siguiente hubo otra proyección y alguien más también, otro señor dijo, también tengo un implante y es justo eso. Y gente que ha escrito también mucho para decir, tenemos hijos con implantes y ahora hemos visto la película y ahora sabemos cómo es también para ellos. Y también de acostumbrarse a eso. Y creo que esta empatía por Rubén también, pues es un gran actor, Riz, entonces también hace que sí sientas simpatía por él y digas, ojalá que resuelva sus problemas pronto". Sí. Bueno, aquí con todo esto que mencionas, se pone en evidencia la importancia del trabajo colaborativo de todas las partes, ¿no? De cómo esto parte no solamente de un buen guión, de alguien que hace también un proceso de investigación y luego probar ideas, combinar lo que busca uno, lo que busca otro y finalmente llegando a este resultado increíble. Pues Eh, es que justamente es la suma de todas las cosas. Parecerá un chiste, pero es como este chiste de que alguien está en un bar, está tomando whisky, toma el whisky y dice, ¿es usted bombero? ¿Por qué lo dice? ¿Por la manera de tomarle el vaso, no sé qué? ¿O por ni cómo lo huelo? No, el casco, las botas, tal. Entonces es lo mismo. Si viene es un buen guión, están pensando y desglosando y
planeando. Yo creo que falta, por ejemplo, también aquí en México, falta más, preplaneación de decir, estos materiales, bueno, estos días de rodaje, tratar de optimizar el tiempo de rodaje. Y, por ejemplo, también están castigando un poco mucho la posta ahora con ciertos tiempos de ciertas series, por ejemplo, en caso de series. Y eso es otro tema que también, porque, por ejemplo, si alguien dice, voy a hacer una serie, un capítulo en edición, y me voy a tardar 4 semanas, pero la producción dice, no, nada más te doy 2, y yo acepto, entonces al próximo le van a decir, hazlo en una, porque alguien más pudo en 2, y en realidad yo trabajé el doble de tiempo. Entonces, por ejemplo, yo sé que a veces, pues, de todos necesitamos trabajar y hacer muchas cosas, pero sí también se trata de darle valor a nuestro trabajo, porque finalmente el sonido tiene mucha importancia. Podrás tal vez no estar viendo qué está pasando, pero estás escuchando aún así todo. Claro, que en el fondo la valoración de nuestro trabajo viene de nosotros mismos también, de que nosotros nos respetemos que tiene que haber un tiempo definido, que en el fondo nuestro trabajo no es resultado de lo casual, no es casualidad que algo resulte bien, requiere trabajo detrás. ¿Qué es lo que decían? Bueno, es que ustedes llegaron ahí, pues qué buena suerte tuvieron que los recomendaran y todo esto, pero en realidad, por ejemplo, si tú ves la trayectoria de Jaime, no sé si tiene 19 premios, no sé cuántas nominaciones y 20 nominaciones al Ariel, no sé si se ha ganado 9, es una trayectoria bastante grande. Yo, por ejemplo, en mi caso, he estado en 21 pelis que han estado nominadas a sonido, tengo 14 nominaciones y 6 Arieles. Entonces, también no es una cosa que, ay, sí, llegué de casualidad, Claro, pasaba no por fue ahí. suerte, esto no es suerte, No, ha sido trabajo arduo. sí, pues sí, y también, sí, desvelarse, pues sí, y- pero no lo recomiendo. Pero Bueno, sí, aquí es trabajo. tenemos otra pregunta. Mira, Alberto Martínez, que es un profesor, un colega también, que se dedica también a la postproducción de sonido cinematográfico, nos pregunta que qué le dirías tú entonces a los estudiantes, a los que están en formación ahora, que se quieren dedicar a esta área, al diseño sonoro, y la responsabilidad que hay detrás de todo este proceso. No sé si tienes Sí, un mensaje que entregar, una recomendación. sí, hay algo dos cosas. Hay algo que yo les recomiendo que ya lo acuñé a mi nombre, que se llaman las 3 Ps: pasión, perseverancia y paciencia. Entonces, claro, si tú sigues tu pasión y dices, bueno, lo mío, a lo mejor es hacer incidentales, ¿no? O lo mío es hacer sonido directo. Entonces tú sigues tu corazón, sigues tu pasión, eso es lo que quieres hacer. También se vale probar de varias cosas para ver cuál es lo que te gusta más y si ya algo no te gusta, pues cambiar, ¿no? Pero hacer algo que te guste, porque desde el momento en que tú haces algo que te gusta, entonces vas a tener la perseverancia para decir, ah, bueno, ¿cómo voy a lograr todo esto? Y tampoco es un proceso inmediato, entonces por eso la paciencia, porque por ejemplo muchos jóvenes estudiantes tal vez pensarán, bueno, con mi nueva M1, o yo qué sé, y con el nuevo plugin que ya Ultimate 2020, 21, 20, 10, más bien, ya la hice, ya tomé mi Pro Tools 101, 110, 201 y lo que sea, y entonces ya estoy listo para ser diseñador, pero no, o sea, es todo un camino que se tendría que hacer. Por ejemplo, de decir, bueno, yo le asistí a alguien y aprendí. Por ejemplo, después ya aprendí que le asistí a alguien más y luego ya aprendí y asistí, o ya iba haciendo yo las cosas sin asistir. Pero de repente hay muchos que llegan y dicen, bueno, yo ya sé cómo es, porque ya tomé Pro Tools 101 y ya, yo lo sé todo. Entonces, no, yo digo que es también una cosa de paciencia, de perseverancia, y que no es algo inmediato.
Así es, así es. Bueno, y ya estamos llegando casi al final de nuestra jornada del día de hoy. Te quiero agradecer desde ya que te hayas dado tiempo. Sabemos que siempre estás muy ocupada en las distintas producciones, pero te quería dejar una última pregunta, Sí, y pues, dime. es para Michelle hoy, luego de ganar el Oscar, que de cierta manera el Oscar ya es como un reconocimiento internacional a tu trabajo. Em, ¿Y qué es lo que viene para ti ahora? ¿Cuáles son tus próximas metas? Pues ¿Qué es lo que espera Michelle lograr en el futuro? justamente, varias cosas. Por ejemplo, me acuerdo que hubo como una junta un día, un Zoom ya después de las nominaciones, en donde juntaron a todas las mujeres y fue muy bonito porque estaban solo las chicas, nominadas, todas las mujeres nominadas. Y la que dio la plática fue Viola Davis. Y Viola Davis decía, ella tiene cuatro nominaciones y ya se ganó un Oscar. Y dice, bueno, al día siguiente que me gané el Oscar, esto no es que yo ya voy a cobrar el doble, ni nada. Esto es nada más para que sepan. Viola Davis quiere venir a hacer casting. Sí, claro, ya sé quién es Viola Davis. Entonces, por ejemplo, en mi caso personal, entonces, por ejemplo, dicen, bueno, ya sé quién es Michelle, que justamente el día de la ceremonia llegando, este gran mixer de Tarantino que yo admiro me ve subiendo y aunque traigo el cubrebocas, me dice, hi Michelle, entonces ya no, y tengo una mejor que esa, porque hubo un premio antes del Oscar que se llama el CAS, que es la mejor mezcla, y este sí está dividido, está todos los MPs y que son para todos los editores y todos los cast que son para mezcla. Entonces en mezcla estábamos nominados y justamente había un suma así y iban diciendo, premio a tal, tal, premio a tal, tal. Y ya el último premio iba a ser como película. Y justamente estamos todos los conominados, está también Mike Winkler como conominado, y ya anuncian que gana mejor mezcla Sound of Metal, empieza a hablar Carlos Cortés a decir unas palabras, y me acuerdo que todos nosotros estamos como en un otro room u otra sala de espera, y Mike Winkler desmutea su micro y me dice, congratulations, Michelle. Y yo estaba así de, no, mi ídolo me acaba de felicitar, no me lo puedo creer. Son sueños Entonces, cumplidos. un sueño cumplido sería trabajar con el ídolo. Tal vez ese es el próximo proyecto de Michelle. Entonces, en realidad, el Oscar sí es cierto que sirve para que entonces ya dicen, bueno, si tiene un Oscar ya sé quién es. Y eso se presta para hacer muchas cosas, pero no es algo que viene inmediato y es algo que no probablemente, o sea, seguro cambia la vida de aquí para adelante y va a durar pues todo lo que falte. Y por ejemplo, me dicen también, pero ya tienes muchas llamadas, todos te quieren ya para películas, ¿no? La realidad es que no es de un día para otro tampoco, así como entonces va a ser un proceso de decir, bueno, si se ganaron esto, entonces, y viene también como eh, challenge de decir, bueno, ahora tengo que hacer, ¿qué más podría hacer? Y justamente acabo de regresar de un festival que hubo, que me invitaron a la escuela donde estudié hace 20 años, me invitaron ahora a dar unos masterclasses allá en Francia y justamente, ¿qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Eh, Se me fue. Bueno, pero la vida va cambiando poco a poco. Nada Sí, es sí, sí, inmediato. sí. Y ahí mismo ya les impresionaba, pero son cosas y proyectos que se van cocinando, no es algo inmediato, que dicen, bueno, ya te ganaste el Oscar, ya, tienes 1000 Ya películas de está. aquí al resto de tu vida. Sí, po. Bueno, tal vez el sueño que uno tiene seguramente es poder seguir viviendo de esto, ¿no? De esta pasión que comenzó para ti tan tempranamente, gracias Sí, al cine del frente de tu casa. sí, porque entonces me pongo a pensar y digo, bueno, si yo empecé a ver películas, bueno, probablemente antes, pero ya tomando conciencia del sonido desde los 14, llevo veintitantos años viendo películas, entonces, pues sí, forzosamente, y me encanta el sonido, y cada vez que, por ejemplo, ahora allá tuve la oportunidad de ver la nueva película de Wes Anderson, que se llama, no sé cómo la irán a poner,
pero The French Dispatch, que mezclaron en Abbey Road y suena impresionante. Yo también, o sea, soy público así, yo también me gusta ver películas y emocionarme, y estaba tan emocionada de cómo sonó la película que le escribí a Mixer, oye, te quedó increíble la mezcla, hiciste una cosa espectacular, y sí les escribí y les dije, y entonces yo también soy en modo fan, ¿no?, de los demás también. Por supuesto, sí. Bueno, y no me cabe la menor duda que aquí de nuestros asistentes hoy en día se han creado nuevos sueños, ¿no? El sueño de trabajar con Michelle Kutulenk en el futuro, cuando ya Exacto, terminen sus sí. carreras. Sí, no, y también por ejemplo, de otras chicas que inspiran a otras, que por ejemplo es esta Mixer que ganó por Inception, justo en el 2011, hace 10 años, pues claro que por ejemplo ella es una inspiración para mí, yo tengo así inspiración de chicas mixers, Ana Belmer, bueno, no todas, o bueno, aquí incluso de México, decir, de otras chicas, de ver sus trabajos, y me sorprendió con el Oscar cuántas chicas en realidad que hacen sonido hay, y que me dije, sí, sí quiero seguir haciendo sonido, son muchísimas. Sí, somos muchas y poco a poco estamos surgiendo. Sí, 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 sí. Bueno, Michelle, muchas gracias. Ya estamos Gracias, llegando al fin Paulina. de nuestra jornada de hoy. Te agradecemos nuevamente enormemente por haber estado con nosotros. Ha sido un honor muy grande para mí poder hablar contigo y estamos todos muy maravillados de tu simpatía, de tu generosidad, de compartir. Ojalá tuviéramos más días. Esperamos que algún día sea presencial, que podamos invitarte a Chile. Ahí me Eh, tocaría. Y, y bueno, y mucho éxito en el futuro, seguramente vas a seguir cosechando más y más premios, como lo has estado haciendo este último tiempo. Y también mandamos un abrazo grande ahí a todo el equipo de Sound of Metal, ¿cierto? A Jaime también, que seguimos mucho su trabajo. Y, y Pues muchas felicidades gracias a ustedes nuevamente. por la invitación, y pues por aquí andamos, sí, claro que sí. Cualquier cosa que necesite. Muy bien, muchas gracias otra vez y que tengan un lindo resto de su jornada. Gracias, igualmente. Bye. Bye. Y bien, mis estimados y estimadas que están todavía aquí con nosotros, en nombre de la Escuela de Comunicación Duoc UC les damos las gracias a nuestros tres invitados de hoy, ¿cierto? A Daniel, a Ángela y a Michelle, a toda nuestra audiencia que nos ha acompañado no solamente hoy, sino que durante estos 4 días, así como también a mis estimados colegas que oficiaron de anfitriones en las jornadas previas, y por supuesto a todo el equipo que hizo posible esta versión de SOMAS 2021. Recuerden que las grabaciones de las distintas charlas estarán prontamente disponibles en el canal de YouTube de la Escuela de Comunicación Duoc UC, llamado ESCOM Duoc UC. Y le dejamos desde ya la invitación a las futuras actividades de la Escuela de Comunicación. Y por mi parte, me despido deseándoles a todos un excelente término de año y también muchas energías para la recta final que se nos queda ya, se nos queda poco de nuestro año académico, ¿cierto? Abrazos para todos y para todas, cuídense y vacúnense. Nos vemos, adiós.